Vuelta a la Vuelta. Cambio de sentido para volver a despertar los 5 de cada uno de los más de 1000 ciclistas que tomaban parte en una de las citas más esperadas de ruta a nivel nacional. Aún bajo la calma de la noche tan solo quebrantada por las olas que rompían en la costa de Martianes, en Puerto de la Cruz, los focos se encendieron para iluminar los primeros metros de los 182 kilómetros con 4.600 metros de nivel positivo a los que se enfrentaban los 400 especialistas. Y llegó el día, el momento de la verdad, el anhelado por el pelotón internacional. La 9ª Vuelta al Teide, bajo la nomenclatura y denominación que aúna a la ínsula. Vuelta Ciclista Isla de Tenerife. La Vuelta Ciclista Isla de Tenerife Vuelta al Teide, ciclodeportiva organizada por el Área de Deportes del Cabildo de Tenerife y que cuenta con el patrocinio de Tenerife Despierta Emociones y Turismo Islas Canarias, regresó el pasado 16 de mayo con cambios sustanciales en su rutómetro. Y es que además de incorporar una nueva distancia de 64 kilómetros que partió desde Buenavista del Norte, cambió el sentido de la circulación habitual, tomando como primer puerto el de ascenso hasta el Padre Teide. La verdad que este año ha sido todo un reto porque hemos tenido que reconducir totalmente el recorrido de la prueba e incluso hemos introducido una nueva modalidad que es un a fondo corto. Las limitaciones del Parque Nacional del Teide de pasar solamente 400 ciclistas pues nos ha hecho reconfigurar todo. En 6 kilómetros, 3 municipios, el portuense, Santa Úrsula y La Orotava. El que más daría de sí y cuyo puerto especial desafió a una serpiente multicolor que se estiraba en la proeza de zambullirse en el mar de nubes. Aguamansa, Ramón Caminero y El Portillo, contrastes de temperatura y por ende de una flora que lucía exuberancia. Tabonal Negro, a 2.370 metros de altitud. Ahora el Teide a la derecha, para dejarlo paulatinamente atrás al pasar el Parador, lugar que expira e inspira ciclismo de altura y aliciente mucho más reconfortante que cualquier medalla. Acumular casi 2.500 metros positivos en tan solo 50 kilómetros. Del Tabonal al tobogán que supuso el descenso hasta aquí a Disora. La verdad que aquí no pintaba muy bien el tiempo, pero de repente cuando quedaban 10 kilómetros para Corona del Teide se ha abierto todas las nubes, ha sido espectacular y no hemos podido sufrir, pero también disfrutar en esta isla tan espectacular. Santiago del Teide. Paso de la larga y salida del medio fondo. Por delante, Masca, donde la orografía era más benevolente que en años atrás. Pero el cuidado debía ser mayor. Y es que el hecho de ser embajada invitaba a levantar la mirada para contemplar la trazada zigzagueante. Años atrás, la vista se fundía a negro, por el asfalto y la cubierta delantera, por la dureza de la rampa. Desde Deportes Tenerife apoyamos este tipo de eventos, un evento ya consolidado, donde al final el binomio deporte-turismo es esencial, donde la sostenibilidad también y donde promocionamos sobre todo un estilo de vida. Más de 1000 participantes, 32 nacionalidades, posicionando a Tenerife como uno de los lugares mejores para hacer cicloturismo.
En Buenavista del Norte, otro pelotón que aguardaba por el paso de la cabeza de carrera de gran y medio fondo. Y prácticamente sin lugar al aliento, el municipio de Los Silos, tan singular como único. El Roque de Garachico recibía a los ciclistas antes de que estos partieran hacia el Mirador. Un trepidante ascenso marcado como puerto de primera categoría. Ha sido una experiencia muy bonita, un recorrido nuevo, por lugares impresionantes. Animo a todo el mundo a que venga a probarla. Es el día especial para todos los cicloturistas que entrenan durante años y que practican un modelo de vida activa, pongan en el tapete su condición, que la disfruten, unas condiciones de seguridad impresionantes, una prueba que nos posiciona a nivel mundial. Estamos hablando de casi 1000 personas que han disfrutado de esta prueba, 30 o más nacionalidades. Desde la ciudad del Drago Milenario hasta La Guancha, San Juan de la Rambla y Los Realejos. Donde el crono se detenía y la exigencia daba paso al recuerdo y el sabor de una vuelta ciclista Isla de Tenerife Vuelta al Teide que en 2027 cumplirá 10 años de historia. Queda mucho por escribir, emociones por despertar y vidas por activar donde la latitud es vida. ¿Eres organizador de eventos deportivos? Ahora tienes una plataforma totalmente gratuita para dar visibilidad a tus eventos. Regístrate en la web del programa de deportes de Radio Televisión Canaria. Además, si quieres que grabemos tu evento o lo difundamos, contacta con nosotros. Pasión por nuestro deporte. Macaronesia Sport. ¿Qué tal, Vir? Bienvenida a las islas, bienvenida a La Palma. ¿Primera vez aquí? No, primeramente, no sabes lo feliz que me hace estar aquí. Es un placer estar contigo, Carla, ya lo sabes, pero sí, muy feliz, muy bien y contenta de poder compartir esto contigo. Igualmente, igualmente. Que al final es lo más bonito de todo, ¿no? Me alegro, me alegro. Que la vida nos vuelva a unir después de todo lo que hemos vivido. Muy bien. Yo sé que hay muy poquita gente que a día de hoy no te conoce. Obviamente has sido futbolista, pero cuéntanos un poquito tus inicios, cómo fueron, cómo lo viviste tú. Eso de que hay poquita gente, no sé yo, ¿eh? Pero sí es verdad que, bueno, he sido deportista alto nivel. He estado en la élite, fui jugadora del Collerense, que fue el que me dio el paso a debutar en primera división y ser profesional. Pero bueno, mis inicios vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Y vengo de una generación que nos ha costado mucho incluir el fútbol femenino en la sociedad, que a día de hoy obviamente no tiene nada que ver, pero vengo de un pueblo de Mallorca, que ya en las islas, como tú sabes, es mucho más complicado, ¿no? que en otros lugares. Y bueno, vengo de jugar con niños desde los 7, 8 años. Empecé a jugar al fútbol y mi padre no me quería apuntar a fútbol, así que me apunté a escondidas de él. Mi mamá me apuntó. Bueno, igual ahora no se arrepiente tanto. No, qué va. Y tengo que decir que mi padre fue, vamos, el pilar de mis pasos en cada momento, pero es verdad que al final en ese momento, pues, estoy hablando allí por allá del 2000, no sé, 8 o 2009, ¿no? Al final ver a una niña jugar a fútbol era complicado, y sobre todo con niños. Mi padre no quería que su hija sufría ni mucho menos, pero bueno, fue complicado, pero lo bueno de todo ello, ¿no? Es que a pesar de todo lo que he vivido, que ha sido muy duro, como niña que jugar a fútbol, pues lo importante de todo ello es que llegué a nivel profesional, que me he vinculado en un entorno muy bonito, muy bueno,
pero que ha costado como chica, como niña y sobre todo porque era jugar a un deporte que al final a mí me apasionaba, ¿no? Pero que ha sido fundamental en todo el proceso mi familia y demás, y creo que al final es lo más bonito de todo ello, el saber que he crecido en un entorno difícil, pero que lo he hecho y que sobre todo a día de hoy pues que se está viendo las mejores de todo ello. Muy bien, qué bonito, sí, sí. Eso es muy guay. La diferencia, la verdad que el cambio ha sido tremendo, ha sido espectacular. ¿Qué te voy a decir tú que no sepas también de fútbol, ¿no? Porque obviamente tu deporte es muy diferente al nuestro, afortunadamente, que valoro muchísimo los deportes al final de la mujer también, que hacen tener mucha más visibilidad y poder hacer crecer todos los deportes femeninos, pero sobre todo tú que sabes perfectamente cómo es el fútbol femenino, y también ahora a ti, ¿no? ¿Tú qué tal? Bueno, obviamente tu carrera deportiva ha sido top a nivel mundial, has sido de las 10 mejores deportistas de tenis, pero ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido crecer también en una isla, seguir creciendo, ¿no? y valorando todo lo que ha sido el deporte femenino para ti? Sí, a ver, es cierto que al final el vivir en una isla lo complica todo mucho, ¿no? Porque cuando estás en una isla y cuando eres pequeña, todo está mucho más limitado. Si quieres seguir avanzando, si quieres seguir creciendo, sí o sí tienes que salir de la isla, y ¿qué supone eso? Pues dejar a la familia atrás, dejar el entorno atrás. Y muy joven. Y muy joven, siendo muy joven. Irte a vivir a una ciudad muy grande, como fue en mi caso Barcelona, donde todo nuevo, un clima totalmente diferente, pero realmente era lo que tenía que hacer si quería llegar a ser profesional. Y como bien dices, me inicié en el tenis totalmente por casualidad. En mi familia nadie jugaba al tenis. Mi madre, sí, eso es muy loco. Mi madre era profesora de educación física en un colegio y las clases eran hasta las 4 en el Heidelberg. Y mi madre se tenía que quedar de 4 a 5 a vigilar un poquito esas extraescolares, y un año salió como extraescolar el tenis. Y me dijo, oye, te apunto al tenis, y así yo cuando acabo a las 5 te recojo y ya vamos para casa. Y así poquito a poco empecé. La verdad que yo me lo pasaba muy bien, disfrutaba muchísimo. Nada que ver con lo que tú contabas, ¿no? Yo al final jugaba con chicas de mi edad, eran torneos puramente femeninos, y disfrutaba mucho, me lo pasaba muy bien. Yo veía mucho tenis por la tele y al final quieres estar ahí, ¿no? Y ¿qué preguntas? ¿Veías tenis femenino? Sí. O sea, imagínate, te estoy hablando, yo nací en el 88, si no recuerdo mal, en el 89 Arantxa Sánchez Vicario ya ganó su primer Roland Garros, y ya eso se veía por televisión española. Es que no tiene nada que ver. Claro. Es que lo hablamos, ¿no? Yo, o sea, siempre lo digo, si tengo que tener un referente yo cuando era pequeña, para mí era Rafael Nadal. Porque es que yo no veía ni tenis ni deporte femenino, porque es que no se veía, mucho menos el fútbol femenino. Claro, y al final Rafa siendo mallorquín. Claro, mallorquín, somos de pueblos muy cercanos, y es como, para mí el referente ha sido como tal, ¿no? Y es verdad que cuando voy creciendo, de hecho, tengo también una amiga de toda la vida también de un pueblo cercano que también se dedicaba a tenis, Nuria Agostera. Ah, sí, yo jugué con ella. Claro, compañera mía. Sí, claro, por eso también seguía más el tenis de femenino que el fútbol femenino, o sea, para que veas la vida. Sí. Creo, y de verdad lo digo, que a nivel personal, pues como me lo estás diciendo, además personal de las dos, nosotros jugábamos porque nos gustaba. No, yo, por ejemplo, jamás hubiese pensado que hubiese podido vivir del fútbol femenino. ¿Tú lo hubieses pensado? No. Ni lo pensaba ni lo soñaba. Te gustaba. Yo jugaba, exacto. Y eso es lo que hace llegar hasta arriba. Yo de verdad que lo digo, siempre lo digo. Sí. Yo llegué al primer equipo del Barça ganando dinero, y un día jugué un partido y dije, tío, ¿que puedo dedicarme a esto? Digo, ahora sí quiero jugar a fútbol y quiero ganar dinero, te lo juro. O sea, Carla, es muy loco, pero es así, La evolución del fútbol femenino es verdad que antes te exponía muchísimo menos a ello porque no te conocía a nadie. Totalmente. Pero a día de hoy, que ha crecido tanto, es muy bueno. Obviamente estamos súper agradecidas a ello y queremos seguir triunfando en el fútbol femenino, seguir creciendo, pero es verdad que te expones a muchísimas más cosas, y a eso es el machismo que tenemos todavía en muchísimos aspectos, sobre todo en el deporte femenino. Sí, yo veo, por ejemplo, el esfuerzo que has hecho tú, que han hecho compañeras que han jugado contigo, las que están
hoy en día en activo, que ya no solo juegan, ¿no? Sino también tienen una lucha interna, una lucha colectiva para que su deporte sea mucho más profesional, se les tengan mucho más en cuenta. Y por eso yo creo que el Mundial de 2019 ahí hizo un clic, ¿no? Porque aunque aún estamos a distancia y a distancia del deporte masculino, creo que cada vez la gente es más consciente que también hay que darle voz y voto al deporte femenino. Que hablando del Mundial, que es verdad que obviamente poco a poco estamos creciendo cada vez más, que yo afortunadamente he vivido 2 mundiales. Y yo viví el primer Mundial de la selección española, donde nos fuimos a Canadá, no vino ni Pirri con nosotros. Luego llegamos a Mundial 2018, Francia, y vino un montón de prensa. Y recuerdo perfectamente cuando nos fuimos de vacaciones, o sea, fuimos conscientes de la repercusión que había tenido en España, de lo que está, pues eso, un antes y un después del fútbol femenino, y luego llega el siguiente Mundial y se gana. O sea, es que... Eso es una locura. O sea, es que es una locura. O sea, es que el fútbol femenino ha crecido en 10 años una barbaridad. Y creo que al final eso es muy bueno, muy bonito, pero que realmente no somos conscientes. Sobre todo lo que te decían, las niñas pequeñas no son conscientes de lo que hemos luchado para poder estar aquí a día de hoy. Como la exposición que tenemos hacia la gente y lo que te vuelvo a repetir, el machismo que realmente hay, porque aunque no sea... Sobre todo en el mundo del fútbol, es que es exagerado. Totalmente, en el mundo del fútbol, porque es que eso es lo que decimos, es que en el deporte del tenis, afortunadamente, seguramente hay que crecer mucho más todavía, pero que afortunadamente no habéis tenido tanto eso, pero nosotras sí. Hay mucha gente que es consciente de ello, pero hay mucha gente que no, sobre todo cuando no se vive en entornos deportivos, porque... Esto no pasa solo en lo deportivo, pasa en la vida. ¿Pero tú crees que no son conscientes o no quieren ser conscientes? Porque para mí personalmente es que no quieren ser conscientes de que la mujer a día de hoy puede tener el mismo éxito, el mismo poder que un hombre. Lo que pasa es que no están acostumbrados a verlo o a escucharlo.